Ya, otro aspecto fundamental, gracias, es la localización. En la localización es el estudio de las condiciones de salud, de salubridad, más aún en esta temporada, ¿no es cierto? Y no solamente tomando en cuenta el COVID, sino tomando en cuenta la fiebre amarilla que hay en el Chapare, el caso esta enfermedad que producen las ratas, ¿qué se llama? El, no sé, el La ébola, rabia. la rabia, no sé qué cosas más, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta estas cosas. Observar las observaciones de sitios y tipos de enfermedades que padece la población nativa puede también indicar los factores de insalubridad y características de un área determinada. El paisaje natural que conforma la potencialidad estética de la región, el paisaje, es la que incide o repercute psíquicamente en el visitante. Las condiciones de fauna, de flora, son de enorme importancia dentro de la productividad de la localización de los proyectos turísticos. No se olviden que el turismo comunitario el turismo es un apéndice para la, la actividad principal que normalmente en el campo es la actividad agropecuaria, es la actividad agrícola, es la actividad forestal, es la actividad piscícola, etcétera, etcétera. Entonces hay que establecer las condiciones de la flora y la fauna, ¿ya? Esto nos va a ayudar a construir nuestro producto. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta los factores decisivos, que son los siguientes. Si existen vías de comunicación, hay vías principales, vías secundarias, hay senderos, la seguridad en la conducción, hay señalética, la intensidad del tránsito, cuál es por ejemplo, para ir al Chapare, la intensidad de tránsito en fines de semana y los feriados es mortal, ¿no es cierto? Entonces hay que prever para diseñar el producto. La distancia que separa los centros urbanos mayores y tiempo requerido para llegar a ellos. Es bueno establecer en kilometraje y en tiempo la cercanía, la distancia entre un centro urbano, por ejemplo, caso cercado, y vamos a llamar Ayopaya, ¿ya? Hay disponibilidad de agua potable me refiero, disponibilidad de energía eléctrica, disponibilidad de comunicaciones, disponibilidad de terrenos, atractivos turísticos, que está en el número 9, pero que para nosotros es lo primero, porque es nuestra materia prima. Calidad de los territorios, desarrollos circunvecinos, aquí falta de territorios, miren, me he comido. Condiciones sociales, condiciones de salubridad, que ya hemos explicado. Entonces, es conocer estos factores decisivos, más estos otros aspectos fundamentales, nos va a ayudar a tener y a construir nuestro proyecto. ¿Cuáles son las fases de un proyecto? De un proyecto. Planificación del proyecto, miren, como primera etapa. Luego viene ejecución del proyecto, que ustedes no van a llegar a la ejecución, Dios mediante algún rato puedan conseguir la ejecución de su proyecto. Hay una fase, la tercera, seguimiento y control del proyecto, implementación del plan y medición de impacto y cierre del proyecto. Son normalmente estas 5 etapas que contemplan las fases de un proyecto en general. ¿Ya? Y entramos a la fase 1, que es el diagnóstico, dentro de lo que es la planificación del proyecto, al diagnóstico situacional. ¿Cómo está mi territorio antes de ingresar con mi proyecto, con mi propuesta? Hay 2 pasos, el A y el B. El A es un análisis interno del potencial turístico. Nuevamente acá, oferta, demanda,
infraestructura interna y externa, dentro de la oferta y del producto. Dentro del producto, atractivos, planta turística, que se divide en equipamiento e instalaciones, e infraestructura interna y externa. Y por supuesto nuestro solcito, que no se van a olvidar nunca, que es la superestructura, la gestión, la institucionalidad. ¿Ya? El análisis externo, el inciso B. El análisis externo va a significar que nosotros conozcamos y describamos cómo es el desarrollo social, económico, político y de infraestructura general que tiene nuestro territorio. Tengo conocimiento que esta fase ya la han desarrollado ustedes muy bien, ¿correcto? Este diagnóstico situacional del destino en la etapa A y B me va a permitir determinar la oferta en el primer momento, luego la demanda y la competencia. Posteriormente, en este diagnóstico, después de hacer este diagnóstico situacional del destino, que está dentro de mi fase planificación del proyecto, voy a hacer la definición de problemas o necesidades. No necesariamente puede haber un problema, pero sí puede haber una necesidad. Y eso va a salir del árbol de problemas, del árbol de objetivos, de la matriz FODA. El desarrollo de la matriz FODA es imprescindible para ustedes. Van a analizar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. El martes ya les he dado cómo pueden impactar sobre las oportunidades y amenazas para poder mejorar su impacto, ¿no es cierto? Y minimizar sus amenazas. El punto 3, luego de hacer la definición del problema y necesidades, es determinar los objetivos. Obviamente, objetivo general y específicos. No más de 4 objetivos específicos, no más de 4, no necesitan más. Estoy segura que si han encontrado más, se los puede reubicar en acciones, ¿ya? Y ya les he pasado también el documento de la redacción de objetivos. Y el número 4 es la propuesta del proyecto o el emprendimiento. La propuesta del proyecto o el emprendimiento. Y acá también podríamos poner la propuesta del producto, porque el producto va a hacer funcionar el turismo. ¿Ya? Pasos para construir un proyecto de turismo comunitario. En los últimos años, el turismo rural y comunitario, asociado en su forma más pura, ha sido asociado al turismo sustentable. Ha crecido considerablemente, ya que tiene en su composición gran diversidad de atractivos naturales y culturales. Ya les he dicho que hemos pasado de la era fordiana, de la era de masas, a la era neta, la nueva era del turismo, donde el turista busca una experiencia, busca una relación muy estrecha con la protección del medio ambiente y la revalorización de los recursos culturales. Entonces hemos pasado a esta era donde el turismo sustentable o sostenible realmente es vital. Y para hacer turismo comunitario necesariamente tenemos que, como dice acá, para poder crear un proyecto de turismo comunitario, es necesario hacerlo en 4 fases, con las que se deben cubrir las 3 dimensiones o ejes: el eje económico o dimensión económica, el eje o dimensión cultural y el eje o la dimensión medioambiental. ¿Ya? Estas 3 dimensiones o ejes, que también algunos autores llaman ejes, deben estar en armonía. Se debe generar economía para la comunidad local, es decir, una rentabilidad, que nuestro proyecto, que nuestro producto, que nuestro emprendimiento sea rentable para la comunidad. Se debe respetar la cultura del destino y de la comunidad, y el cuidado y el respeto por el medio ambiente
para evitarlo o afectarlo negativamente. De tal manera que nuestras estrategias, primero, nuestros objetivos generales, general y específicos, nuestras estrategias, nuestras acciones, la propuesta en conjunto de nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, necesariamente tiene que cubrir estas tres dimensiones, ¿ya? La económica, la ambiental y la cultural. ¿Cuáles son las 4 fases? Aquí no sé si se han percatado. Dice, para poder crear un proyecto es necesario hacerlo en 4 fases, cubriendo las 3 dimensiones. Entonces, vamos a desglosar las fases, que un poco es hablar de lo mismo que ya hemos visto, pero voy a volver a enfatizar. En la primera fase, para construir un proyecto de turismo comunitario, se debe conocer el lugar donde se desea realizar el proyecto y analizar con detenimiento las siguientes características. Características geográficas, deben estudiar y analizar ubicación, la historia del lugar, coordenadas geográficas y ecosistema. Un proyecto turístico no puede hacerse en cualquier lugar o de turismo comunitario, ya que algunos factores podrían perjudicar el proyecto a corto plazo, ni siquiera a mediano plazo. Características socioeconómicas. En este punto se debe hablar sobre la economía local y empresarial, si es que existe, de la zona, de qué dependen y cómo subsisten la comunidad. En el caso de empresas cercanas, cuáles son y cómo se apoyan en la economía del lugar. Se analiza el impacto económico actual para poder generar un proyecto que aumente su economía local. Y dentro de las características culturales de la primera fase, se describen en detalle atractivos, actividades culturales actuales del lugar para poder ejecutar estrategias que implementen sus actividades culturales. Entramos a la segunda fase. En la segunda fase se sigue, dice, analizando otras características para determinar qué proyectos realizar o cómo potenciar el turismo en el lugar, de las cuales se tiene que desarrollar minuciosamente la siguiente información: características educativas, características medioambientales. Se menciona si el lugar tiene instituciones educativas, qué niveles de educación, número de estudiantes, edades, en caso de no contar escuelas, hasta dónde tienen que desplazarse y qué medio de transporte utilizan. El análisis de estas características educativas tiene que mencionar datos posibles con relación a la educación de los pobladores, y para que un proyecto turístico sea sustentable, también debe tomarse en cuenta a la comunidad y residentes locales para que formen parte del proyecto. Esto nos va a ayudar a determinar cuántos en número son aptos para formar parte del proyecto profesionalmente o cómo pueden contribuir de acuerdo a su nivel educativo. Las características medioambientales deben especificar el clima, la temperatura mínima, máxima, la flora, la fauna, el tipo de suelo, si hay algún impacto de deterioro natural ocasionado por el ser humano, hay algún programa de cuidado de recursos naturales, también alguna señal de desastre natural, temporadas, que si existen medidas de seguridad, recomendaciones durante, antes y después de los desastres naturales, y se recomienda que es evitar hacer proyectos en destinos donde existan fenómenos naturales periódicos como sismos, inundaciones, ciclones, etcétera, ¿no? Entramos a la tercera fase. Perdón. Tercera fase. Un poquito de agua voy a tomar. Una vez que se analiza y se registra minuciosamente la información anterior, que en realidad es nuestro, hay una palabra que quería decir, si se me ha ido. Bueno, me voy a acordar. Empezamos con la tercera fase. La creación de un proyecto de turismo comunitario
es necesario analizar la primera y la segunda fase. Al decir, no les estoy diciendo van a hacer esta fase, analizar. Cuando ustedes sean capaces de analizar la información de la primera y la segunda fase, recién van a ser capaces de hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque van a tener un diagnóstico claro, un examen preciso. Es como cuando el médico tiene que darnos un remedio, nos hace un diagnóstico, ¿no es cierto? Para cualquier actividad que desarrolle el hombre, arquitectura, medicina, agricultura, se hace una evaluación, se hace un diagnóstico. Ya entonces, para entrar a la tercera fase, analicen, y al analizar me estoy refiriendo no a una abstracción mental, ¿no es cierto? Ucha, yo tengo esto, tengo el otro, me falta. No. La abstracción mental en la etapa de diagnóstico no sirve a no ser que estén en su cama ya descansando. En el diagnóstico ustedes tienen que ser capaces de registrar sistemáticamente, ordenadamente, en base a ese análisis, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el análisis. Durante el desarrollo de la tercera fase se delinean y ajustan los objetivos. Si inicialmente yo me había propuesto diseñar un proyecto de revalorización cultural del tejido de Chichincán, y resulta que mi diagnóstico me dice que el tejido Chichincán no es tan importante y que yo debería encaminar mi proyecto y hacerlo más preciso en función a la capacitación, entonces ahí ajusto objetivos, ¿ya? Después de esto se justifica la razón del proyecto, después de que soy capaz de ajustar mis objetivos, que pueden seguir modificándose hasta la última línea que yo escriba. Yo voy a justificar la razón, voy a justificar por qué mi proyecto es viable. ¿Cómo voy a justificar? Si es viable económicamente, ambientalmente y culturalmente, porque estoy haciendo uso del turismo sostenible o del paradigma de desarrollo sostenible o sustentable, ¿ya? ¿Qué es lo que está aportando y qué beneficios me va a dar? También en esta tercera fase voy a definir estrategias y actividades que se van a llevar a cabo en el proyecto, siempre y cuando éstas cumplan con los ejes mencionados, los ejes de medio ambiente, cultura y economía, ¿no ve? Pero deberá ser acorde a los objetivos. Después se generan estrategias de marketing. ¿Conocen ustedes las estrategias de marketing de producto y destino? Normalmente las más conocidas. Las 4 Ps, licenciada. No, esos son los 4 instrumentos o los 4 ejes del marketing: precio, producto, plaza y promoción, ¿no es cierto? Las 4 Ps, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían las estrategias de marketing? No solamente aplicadas a precio, producto, plaza y promoción. ¿Conocen? ¿Se ubican? Ya, parece que no. Vamos a buscar alguna teoría, o tal vez no recuerdan. Ya no necesariamente tienen que acordarse todos ahora, pero les hago recuerdo que don Miguel Acerenza plantea etapas dentro de lo que es el marketing de un proyecto respecto a un destino o a un producto, diferentes etapas. Dice que hay una etapa de lanzamiento inicial, una etapa de desarrollo y hay otra etapa de declive. Y para eso, dependiendo si estamos viendo el producto o el destino, que difieren las etapas, se utilizan diversas estrategias. Por ejemplo,
Si mi producto turístico está en una etapa de declive o de lanzamiento inicial, como es el caso de muchos de ustedes, seguramente voy a entrar con una con una estrategia de precios. ¿Ya? Voy a tener que bajar mis precios para poder entrar a competir en el mercado. Si mi producto está en una etapa de declive, que se está ya cayendo, que nadie va a ver mi museo o mi ruina, entonces voy a tener que utilizar otro tipo de estrategia. Una estrategia de diversificación del producto. Ya no solamente tendré que ofrecer mi ruina o mi museo, sino tendré que complementar con alguito más, y eso me sale del diagnóstico. ¿Ya? Entonces se definen estrategias de marketing, ¿ya? En relación al precio, al producto, a la plaza y a la promoción, pero hay etapas. Las etapas es la que no están recordando. ¿Cómo se dará a conocer? ¿Cuál será el mercado meta? ¿Cuánto se va a invertir en publicidad, en imagen, en el uso de las TICs, y transmitir el nivel de sustentabilidad del proyecto? Esta es la tercera fase. Hemos dicho que son 4. ¿Cuál es la cuarta fase de un proyecto? Miren qué bonito. Aquí entro yo, pues, con patada de volapié voy a entrar. Miren, cuarta fase. Primeramente, se establece el tipo de turismo que se va a promover y que se beneficiará con la creación del proyecto. Voy a intervenir el turismo cultural o el turismo comunitario, y con mi proyecto voy a beneficiar este tipo de turismo. Dice, definir por qué este tipo de turismo y cuál es su importancia. Además, el o los objetivos que tendrá el proyecto con base a este tipo de turismo, que puede no ser uno. Puede ser turismo cultural, el turismo de naturaleza, el turismo de aventura, etcétera, etcétera. Incluso dentro de la tipología del turismo comunitario hay como 7 u 8 subtipos de turismo, que espero que los conozcan, y si no me dicen para que les haga recordar. ¿Ya? Además, en esta cuarta fase se definen ventajas de establecer las estrategias trazadas, también los riesgos que existen, cómo podrían solucionarse. En todo proyecto se debe anticipar un plan de acción en caso de problemas que pudiera surgir a futuro. Durante este proceso, la cuarta fase, se determinan actividades turísticas, culturales, ambientales propias del proyecto y beneficios económicos esperados con las adaptaciones realizadas al proyecto. Todas estas actividades o elementos dentro de esta cuarta fase, a grosso modo dice, son las bases para desarrollar un proyecto turístico sustentable que permitirán potenciar el turismo de la zona, haciendo crecer y fluir la economía de la comunidad. Se debe respetar siempre la cultura del lugar y cuidar los recursos naturales. Hay que tomar en cuenta también la legislación turística, que juega un papel importante para proteger la zona donde se va a crear algo nuevo. Al crear proyectos turísticos sustentables, estaremos acercándonos a la posibilidad de preservar los recursos turísticos para las presentes y futuras generaciones, mientras se fomenta el turismo responsable. Y este es uno de los objetivos de desarrollo sustentable, de que las futuras generaciones puedan disfrutar de nuestros recursos mejor que nosotros, en pocas palabras. ¿Ya? Entonces, estas son las 4 fases del proyecto. Y aquí he puesto índice tentativo. ¿Por qué? Porque puede variar este índice. Ustedes todavía tienen un 6º módulo. A lo mejor este índice, la persona que los va a orientar y guiar, les dice, no, esto no está bien, en vez de la fundamentación teórica quiero el marco contextual o el estado del arte. Aquí, después del planteamiento del problema, quiero la matriz de marco lógico, etc. Pero en general esta es la estructura
o el índice tentativo de un proyecto. La portada, donde va a ir el nombre, el título del autor, el título del proyecto, el índice general que lleva páginas, índice de cuadros, índice de gráficos, introducción donde se introduce al lector y se pone a consideración el proyecto que se va a trabajar, los beneficiarios y el lugar de emplazamiento, la fundamentación teórica que otros llaman la construcción del estado del arte, el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, la descripción de la propuesta y resultados esperados, la metodología, el plan de actividades, los presupuestos y recursos, el monitoreo y evaluación y sin página, bibliografía y anexos. ¿Ya? Más o menos este es el índice tentativo que yo les he podido construir para que ustedes tengan ya más o menos una idea, que puedan ir alimentando en base a los contenidos este tema. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Yo, licenciada, como usted sabe, nosotros hemos estado con nuestro proyecto avanzando y usted en su último módulo, mm, como, como práctica final, pone igual una serie de trabajos, ¿no? Bueno, no sé, un índice tentativo nos ha mostrado más o menos lo que tendríamos que desarrollar para el último módulo. Y quería saber si a la par vamos a presentar este proyecto. O sea, no entendí muy bien la relación de su quinto módulo con nuestro proyecto final. La parte académica a mí me exige dar esta unidad, tipos y fases y características de un proyecto. A mí me exige, porque seguramente es un preámbulo a lo que ustedes van a tener o van a hacer en el sexto módulo. Me imagino, estoy imaginando, ¿ya? En realidad, la unidad que a mí me corresponde, el módulo que a mí me corresponde, es la construcción e identificación de proyectos de turismo comunitario. Ahora, una cosa es el proyecto, y dentro del proyecto, el proyecto en sí mismo puede ser un producto de turismo comunitario. Puede ser. Puede ser la propuesta de un producto de turismo comunitario. Sin embargo, metodológicamente, tendrían ustedes que tener estos datos que nos pide un proyecto en general, o a lo mejor les dan otro índice, no sé, pero normalmente estos son los puntos que te piden en la construcción de un proyecto. Ahora les decía, no hay una receta. Ahora, lo que yo les he pedido en el cuadro de la que hemos visto hace una hora atrás, digamos, es lo que yo voy a trabajar en la unidad. Lo que yo les voy a pedir, lo que ustedes tienen que hacer, que los va a ayudar a realizar su proyecto o su emprendimiento. ¿Ya? Ya, entonces como al final nosotros igual tendríamos que presentarle a usted el avance de nuestro proyecto o solo enfocarnos en las actividades de su módulo. Voy a, voy a volver a voy a volver a compartir pantalla de esto. Licen, ¿Sí? buenas noches, disculpe, Gabriela le habla. Licen, tal vez, no sé si estoy bien en lo que yo le he entendido. El índice tentativo que usted nos está, eh, digamos que proponiendo, es para que nosotros nos orientemos y podamos extraer lo que hemos avanzado desde el primer al quinto módulo, incluyendo el suyo, ¿Sí? todo lo que hemos aprendido y hemos podido avanzar para sintetizarlo en aquella propuesta de índice que ustedes nos dice para tal vez presentar o ya corregir, digamos, a diseño final en el módulo 6, ¿correcto? Eso sí lo que yo le entiendo. Así es, exactamente. Medio que a ratos uno me cantinfleo, ¿no es cierto? Pero es esa la idea. Ahora, yo les decía en un comienzo,
que la especialidad que yo tengo no es ser proyectista, no soy proyectista, pero me imagino que el conjunto de las unidades del 1 al 6 va a permitir que ustedes presenten un proyecto o emprendimiento de turismo comunitario. ¿Cuál es mi especialidad? El diseño de producto. Pero yo no veo una diferencia, no veo un divorcio entre proyecto, emprendimiento y producto. Si yo soy capaz de crear productos turísticos que pueda comercializar a través de un índice que me dan que se llama proyecto en la zona de Tintín, voy a trabajar el turismo comunitario. No veo el divorcio. Es más estructural, es más metodológico, es más de índice, pero en realidad toma los mismos pasos. ¿Tengo que hacer un diagnóstico para el proyecto? Sí. ¿Tengo que hacer un diagnóstico para el producto? Sí. ¿Tengo que hacer un diagnóstico para el emprendimiento? Sí. ¿Me entienden? Que es la base de cualquier proceso que llevemos adelante. Sí, Licen, está claro. ¿Ya? Ya. La cosa es que empiecen a hacer. Cuando ustedes empiecen a hacer, entonces van a ver cómo vamos a empezar a marchar. ¿Ya? Ahora Está bien. estamos con un... em, Lisa, perdón que le interrumpo, una consulta. sí, Eh, yo vi en el plan del módulo 5, en el que usted nos compartió inicialmente, que, bueno, ese trabajo que nosotros tenemos que realizar del avance de su módulo, lo íbamos a realizar en grupos. No sé si me estoy equivocando o ha cambiado eso. No sé si me podría aclarar, por favor. en realidad una cosa es lo que uno se propone antes y otra cosa es la metodología que uno tiene que asumir e ir construyendo poco a poco en base al diagnóstico, ¿no? Es evidentemente, inicialmente yo en el plan del módulo quinto había propuesto que hagan trabajos grupales, pero después me he enterado que ya todos tienen un proyecto específico, que son diferentes, tal vez alguno se parezca en algún tema respecto a otro, pero en general son proyectos individuales. He tenido que modificar y sigo modificando, pero ahora les he dado una estructura tentativa. Listen, usted ha dicho que no íbamos a hacer esto, ahora no estaba en este cuadrito, ahora ¿por qué se le ha ocurrido? Porque veo la necesidad. Pero inicialmente esto es lo que he planificado para que de alguna manera ustedes tengan algo en qué pensar que tienen que hacer, que tienen que tener conocimientos para hacer algo. ¿Ya? Está bien, Licen. Yo quería hacer una consulta más, por favor. Sí. En cuanto a la estructura que presentó del trabajo de su módulo y la explicación que ha dado para la construcción de un buen diagnóstico sobre la comunidad de intervención, eh, ¿qué hacemos como por ejemplo en mi caso? Yo estoy manejando solamente el PDTI del municipio de Sacaba. Entonces, si bien tenemos que, como usted dice, construir un buen diagnóstico, tendría que ser específicamente de la comunidad, pero aquello como que se nos limita un poco, digamos, tanto por el tiempo, que no vamos a poderlo hacer específicamente de la comunidad, porque tal vez tenemos carencia de documentación que nos puedan facilitar. Y también el tema de trabajo, Licen, porque mucho de esto que podamos realizarlo con conceptos directos de la comunidad, tiene que ser un trabajo de campo. Entonces, pienso, por mi parte, le digo, la cuestión de trabajo, yo solamente tengo a veces 1 o 2 días a la semana de libre. O sea, trabajo de lunes a lunes, incluidos fines de semana, feriados, todo. O sea, yo no tengo tiempo, digamos, para ir a hacer un trabajo de campo. Entonces, ¿qué me sugiere que debería hacer si solamente tengo el PDTI municipal de Sacaba? Ya, mira, estamos a casi 2 minutos que nos falta. Voy a contestarte y si me corta se me termina la clase,
vamos a tener el receso y entramos de 10 minutos, ¿ya? Pero te contesto. Está bien, Liz. Te contesto, hablé yo con el licenciado Denar y me dijo que todos voluntariamente, porque conocen el lugar o han vivido o tienen relación, han elegido su tema y han elegido el territorio. O sea que se sobreentiende que ustedes al elegir hay un diagnóstico pues preliminar, ya por territorio, por estudio, por lo que fuera, ¿no? Entonces yo no sé cómo has elegido un lugar con tantas limitaciones que tienes, pero no es un ófice para mí eso. Si tienes el PTDI, entonces está bárbaro, porque el PTDI te va a dar los insumos del diagnóstico y lo demás es trabajo, es aplicar. No sé si me he Sí, dejado. Liz. Sí, le entiendo, porque eso es lo que yo he podido trabajar los primeros módulos, o sea, directamente información general del municipio de Sacaba y uno que otro punto específico de Melga, que es muy poco, digamos, pero por lo menos tengo algo, pero en síntesis es municipal. Melga está aquí cerquita. Yo creo que vas a tener que pedir Ajá. unos 2 o 3 días para ir a hacer un trabajo de campo. No te queda otra. No te queda otra. Tienes que ir y desplazarte. Yo sé que es difícil con trabajo, con familia, pero es el último esfuerzo que vas a hacer.